Buenos días, Bienvenidas. Jessica. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde desde la biblioteca le vamos a mostrar el tema de las normas APA. Sé que también tenemos programada una contesta inmediatamente con bases de datos, pero el ingreso para acceder por el campus está fallando, entonces no se va a poder el día de hoy, lastimosamente. Entonces me voy a enfocar en este tema de normas APA más que todo. Si tienen preguntas durante la capacitación en sí, me pueden interrumpir tranquilamente encendiendo su micrófono, no hay ningún problema con eso. La idea es que acá puedan resolver todas las preguntas que se les genera al momento de realizar o de utilizar todo lo que tiene que ver con normas APA. APA, Gracias, Jessica. Jessica, dame un segundito, muchachos. claro que Entonces sí. les pido muy buena atención, toda vez de que esto nos va a facilitar en el desarrollo de su trabajo de grado, el perfeccionamiento en la forma de citación, que todos sabemos que ya por los criterios definidos por el TDA es bajo la norma APA versión 7. Entonces, ya con Jessica vamos a tener ya el acompañamiento, que sí les pido una total concentración. Y como ella lo indica, las dudas inmediatamente no vacilemos en preguntar. Entonces, adelante, Jessica, y gracias. Claro que sí, profe. Bueno, APA viene de la Asociación Americana de Psicología o American Psychology Association, que en el año de 1929 decidieron establecer o codificar varios aspectos de la escritura científica y académica, esto con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. Digamos que principalmente al inicio era muy utilizada en las áreas de las ciencias sociales, por venir de la psicología, pero actualmente ya son muchísimas más las áreas que aplican esta parte de las normas APA. Ella permite estandarizar varios aspectos de forma y estilo, como márgenes, tamaños de fuentes, interlineados, pero principalmente para cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias. Teniendo esto en cuenta, entonces hay que dejar claro estos dos conceptos, los cuales son el plagio y el autoplagio. El plagio es copiarse las palabras, tablas, imágenes, ideas de otra persona y hacerlas pasar como si no fueran mías, como si fueran propias, sin realizar la debida citación o mención de la fuente de la que yo me tomé esa información. Hay que tener cuidado con esta parte del plagio, porque aparte que se castiga de manera legal, porque si, claro está, si un autor, un escritor, un investigador se da cuenta que le plagiaste su trabajo sin realizar la debida citación, puede llegar a demandarte. Y también, digamos que hay consecuencias académicas, porque las universidades tienen una norma respecto a el plagio. Entonces, en caso de que se descubra plagio en tu trabajo, pueden llegar hasta, no sé cómo, hasta expulsarte de la institución. El autoplagio es utilizar trabajos propios anteriormente publicados o realizados y hacerlos pasar en ese momento como si fueran totalmente nuevos y originales. Esto pasa muy seguido, digamos, en este ámbito académico, que yo, por ejemplo, tengo un trabajo que presenté el semestre pasado. Entonces, el trabajo es muy bueno, me saqué un 5 y digamos, para esta materia lo puedo volver a presentar tal cual. Eso sería autoplagio. Yo no puedo realizar eso, digamos que ya no tiene tantas consecuencias ni legales, porque claro, uno mismo no se puede demandar, ni académicas, porque pues de cierta forma uno se está plagiando a sí mismo, pero no es lo moralmente correcto hacerlo. En caso de que se descubra, digamos, eso, ya va como en parte los docentes que pueden hacerte en ese caso. Lo mejor sería, no sé, replicar a ciertas ideas que uno realizó en el trabajo pasado y aplicarlas a este. Eso sería lo mejor en esos casos. No volver a presentar tal cual, sino replicar ciertas partes. Ya unos aspectos generales de normas APA, entonces tenemos las fuentes y tamaños. Tenemos Tiny Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos,
Arial a 11 puntos y Lucida Sans Unicode a 10 puntos. Es decir, tengo estas 6 fuentes y tamaños con su respectivo tamaño, claro está, las cuales yo puedo utilizar en mi trabajo. Esto no quiere decir que yo tenga que utilizarlas todas, tampoco las puedo mezclar, es decir, que voy a empezar con Calibri y luego me voy a Georgia y luego termino con Lucida Sans, no. Si escogen una de estas 6 para continuar con esa durante todo el trabajo, desde la portada hasta el final. Claro está, respetando también su tamaño. No que voy a utilizar Times New Roman a 14 o Arial a 12, no, respetando su tamaño. Digamos que generalmente una de las más usadas todavía es Times New Roman a 12 puntos, porque esta versión de APA 7, ¿cierto? Séptima edición, todavía es muy reciente, por así decirlo, apenas salió hace 2 años, más o menos. Entonces, de cierta forma, todavía hay un poquito de desconocimiento que hay otras 5 fuentes las cuales uno puede utilizar, ya la que ustedes prefieran, o claro está, también ya dependiendo de los lineamientos que vayan dando para el trabajo de grado. El interlineado es 2.0, la alineación es a la izquierda, no se justifica, es a la izquierda. Se utiliza sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros. Es decir, siempre que yo inicie un nuevo párrafo, tengo que aplicarle sangría a la primera línea de ese párrafo de 1,27 centímetros. Y en las referencias se utiliza sangría francesa también de 1,27 centímetros. La numeración es el extremo superior derecho, números arábigos, es decir, 1, 2, 3, 4, y empieza a numerarse desde la portada. Y las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Ya esta sería la portada de trabajos para estudiantes. Estos serían los elementos que tendría que tener esa portada de trabajo para estudiantes. Entonces tenemos la numeración de la página, del extremo superior derecho, el título del trabajo en negrita y centrado, sin mayúscula sostenida, el nombre o nombre de los autores, es decir, de los estudiantes, la afiliación se refiere a la facultad seguido en la institución, el nombre de la materia, luego el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Entonces, estos serían los 7 elementos que tendría una portada de trabajos para estudiantes. Y quedaría así. Entonces, la numeración al extremo superior derecho, el título del trabajo centrado en negrita, el nombre de los estudiantes o el estudiante, la afiliación, que es la facultad a la que pertenecen, coma seguida la institución, el nombre de la materia, luego el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Ya hay una portada de trabajo para profesionales, esto es más que todo como para investigadores, entonces no me voy a detener mucho en esta partecita. Voy a continuar. Y acá tengo ya los niveles de los títulos, porque cada título que uno ponga de manera continua debe llevar una estructura específica. Es decir, yo tengo un título, el principal, y a ese título le saco un subtítulo, y a ese subtítulo le saco otro subtítulo y así sucesivamente. Entonces, claro está, esos niveles, esos títulos, de manera continua, debe llevar una estructura en específico. Esa estructura sería, entonces el primer nivel, que será el título principal, es centrado y negrita, no se utiliza mayúscula sostenida, y en caso de ser el único, el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Jessica, qué pena te interrumpo. Dime. ¿Usted de casualidad nos puede compartir esto al final o para uno saber si le va tomando pantallazos para tenerlo como ahí para uno, o usted le puede compartir las diapositivas a nosotros? Creo que no las puedo compartir. Si quiere pueden tomando pantallazos o
al final, yo que tengo por ahí un manual, pero el manual es como mucho más largo, claro está, esta es una versión más resumida. Entonces, si desean, pueden ir tomando pantallazos. Ah, listo, listo, gracias. Dale. De todas formas, ya saben que la grabación, pues la sesión está siendo grabada, entonces por si también pueden volver a mirar. Un segundo nivel, entonces ya saben que es el subtítulo y así sucesivamente, es alineado a la izquierda, en negrita, y el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Un tercer nivel es alineado a la izquierda, en negrita, cursiva, y el texto comienza en un nuevo párrafo. Un cuarto nivel es con sangre de primera línea, ya saben que es de 1,27 centímetros, negrita, punto final, y el texto comienza en la misma línea. Un quinto nivel es con sangre de primera línea, negrita, cursiva, punto final, y el texto comienza en la misma línea. Generalmente, o los niveles más comunes son los tres primeros, que uno tiene un título, luego un subtítulo, luego un subtítulo, son los tres primeros, pero ya en caso de un cuarto o quinto nivel iría con este formato. Y claro está, un sexto séptimo ya no es común, ya no sucede, y en caso de que suceda, pues ya ahí ya tocaría ir como empezando cómo dividir esa partecita, porque ya con tanto título de manera continua ya no se ve bien, ¿cierto? En forma de diseño ya no se ve bien el trabajo. Acá ya tengo el formato de las tablas y figuras, entonces voy a empezar con el formato de la tabla. Entonces el formato sería tabla 1, es decir, la palabra tabla con su respectiva numeración. Esto iría en negrita. Abajo el título en cursiva. Luego ya pongo la tabla. Y claro está, solamente se marcan líneas horizontales, no se marcan líneas verticales, solamente horizontales. Y al finalizar, nota. La palabra nota debe ir en cursiva. Y en esa parte de la nota va de dónde fueron tomados los datos para yo realizar la tabla. Si yo copié la tabla de un lugar tal cual, entonces realizaré la debida citación. Si hice abreviaciones en la tabla, entonces poner la aclaración sobre esa abreviación. Si puse asteriscos, también poner la respectiva aclaración sobre ese asterisco. Entonces en esa nota va de nuevo donde fueron tomados los datos, las citaciones o aclaraciones sobre abreviaciones, asteriscos o demás para darle un mayor contexto y mayor claridad a la tabla. Luego está el formato de la figura. Entonces hago la aclaración de una vez, y es que todo aquello que no entre en la definición de tabla pasa a ser inmediatamente nombrado figura. Es decir, lo que son las gráficas, las imágenes, los mapas y demás es una figura. Solamente se nombran tablas y figuras, nada más. Entonces todo aquello que no sea tabla pasa a ser figura. Si yo tengo una gráfica, es figura 1. Si luego más abajo pongo una imagen, es figura 2. Y luego por allá pongo otra gráfica, figura 3. Ese formato de la figura, entonces sería la palabra figura con su respectiva numeración en negrita, el título de la figura en cursiva, ahí ya pongo la imagen, la gráfica, y abajo nota, la palabra nota, tienen que va en cursiva, y en esa nota pongo de dónde fue tomada la imagen, dónde fueron tomados los datos para yo realizar, no sé, la gráfica, si tengo que hacer aclaraciones de nuevo sobre abreviaciones o asteriscos que haya puesto o estén ahí, tengo que ponerlo en esa parte de la nota. Ya saben que solamente son tablas y figuras nada más. Esto es lo que no sea una tabla, pasa a ser inmediatamente una figura. No sé si preguntas con esta parte del formato general para ya continuar con la parte de las citas. No, no, ninguna pregunta.
Entonces las citas es la manera de darle crédito al autor sobre aquello que yo copio, incluyo en mi trabajo, es decir, las citas son aquellas cosas que yo copio de otros trabajos y los pongo en mi trabajo, y esto con el fin de evitar los dos conceptos que vimos ahora, el plagio y el autoplagio, y así evitarnos problemas tanto legales como académicos. Estos serán los elementos de la cita, siempre van a ser estos tres elementos. Entonces, si yo tengo un libro y cojo la cita de ahí, pues los elementos serán el autor de la publicación, es decir, el autor del libro, la fecha de la publicación, es decir, la fecha del libro, y el número de la página, que es decir, la página donde yo cogí la cita. Van a ser estos tres elementos: autor, fecha y número de página. Existen tres tipos de citas. La cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual, y se divide en cita corta y cita larga. Luego, el segundo sería la paráfrasis o el parafraseo, que es copiar con mis propias palabras la idea de otra persona. A pesar de que sea con mis propias palabras, en la idea de otra persona, no es mi idea original, entonces a eso también tengo que hacerle cita. Y un tercer tipo es la cita de cita, que es la mención de una cita dentro del texto que estoy leyendo. Es decir, yo estoy leyendo un documento y en ese documento citaron a otra persona y a mí me gustó, fue la cita de esa otra persona. Entonces, eso sería cita de cita. Y la información que contengan las citas o en el orden de los elementos que contengan las citas, de los tres elementos que vimos ahorita, va a depender del énfasis en el que uno realice. Hay dos énfasis: énfasis en el autor y énfasis en el texto. Énfasis en el autor es porque yo le quiero dar fuerza o relevancia al autor. Pasa muy seguido cuando tenemos autores muy reconocidos, muy importantes en el área, que se han ganado premios, entonces que yo estoy utilizando un documento de ese autor, entonces le quiero dar fuerza a él, entonces eso sería énfasis en el autor, cuando yo le estoy dando más fuerza o más relevancia al autor. Énfasis en el texto es porque yo le estoy dando más fuerza a la cita en sí, es decir, me importa más la cita y no tanto el autor, me importa más lo que se dijo, no tanto quién lo dijo. Ya cada uno va mirando qué tipo de énfasis realiza, el que más prefieran, el que más acomoden ustedes. No hay como una regla que diga que tengo que hacer tanto de cada uno, ¿no? Si ustedes quieren hacer todas sus citas con énfasis en el autor, lo hacen. Si quieren hacerlas todos con énfasis en el texto, también lo hacen. De nuevo, ya es como vayan mirando esa parte ahí, como mejor les vaya quedando, por así decirlo. Entonces empiezo con un ejemplo de la cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual sin cambiarle nada, y se divide en dos: cita corta y cita larga. La cita corta es de menos de 40 palabras, es decir, de 1 a 39. Con énfasis en el autor, entonces sería, van primero los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de la publicación, abro comillas, pongo la cita corta, que es de menos de 40 palabras, cierro comillas, abro paréntesis, P punto y el número de la página en el que yo copié y pegué la cita, y cierro paréntesis. De nuevo, cuando es con énfasis en el autor, va primero los apellidos, siempre tienen que ir los apellidos, nada de nombres, solamente los apellidos, abro paréntesis, el año de la publicación, cierro paréntesis, abro comillas, el número de la página, la cita, menos de 40 palabras, cierro comillas, abro paréntesis, P punto y el número de la página donde yo saqué la cita. Cuando es con énfasis en el texto, entonces este es porque ya le estoy dando más relevancia a la cita, entonces empiezo con la cita entre comillas, entonces abro comillas, pongo la cita, cierro comillas, abro paréntesis y ahí irían todos los elementos. Entonces, los apellidos del autor,
coma, el año de la publicación, coma, y el número de la página, y cierro paréntesis. Entonces miren que con cada uno de los énfasis, el orden de los elementos iba a cambiar un poco. Esto no va así en negrita, tanto por los elementos, y esto no va en negrita, va con la misma fuente, con el mismo tamaño, y no va en negrita, solamente que acá yo la pongo, es como para darle más relevancia a los elementos, pero no va en negrita. La cita textual larga es porque es más de 40 palabras. Jessica, perdón, no estoy viendo la presentación. No sé si es a mí o a todos. Ay, también les pasa. Profe, creo que solo es a ustedes. Bueno, a ver. Profe, de pronto saliendo y volviendo a entrar. A veces pasa eso. Listo, lo voy a hacer. Listo, profe. Entonces la cita larga es de más de 40 palabras. Entonces, con énfasis en el autor, esta cita ya cambia un poquito. Entonces, cuando es con énfasis en el autor, entonces de nuevo, apellido del autor, abro paréntesis, el año de la publicación, cierro paréntesis, 2 puntos, y la cita textual larga va en un párrafo aparte, 5 comillas, y con sangría de 1,27 centímetros, pongo la cita larga. De nuevo, en un párrafo aparte, 5 comillas, y con sangría de 1,27 centímetros, pongo la cita larga. Y al finalizar, abro paréntesis, P punto y el número de la página donde saqué la cita. En este ejemplo, yo tengo PP. Este PP significa que la cita se dividió entre 2 páginas. Suele pasar, es muy común con las citas largas, que como dice, se divide entre 2. Entonces, la cita empezó terminando la página 102 y la cita terminó empezando la página 103. Ahí se dividió entre 2. Cuando eso pase, ponen PP. Pero claro, o sea, si solamente la sacaron de una página en sí ya, entonces sería P. De nuevo, este caso es muy común, es con las citas largas, porque se divide entre 2 páginas, ahí sí de manera continua. La cita larga con énfasis en el texto, entonces Hola, aquí... espera, Hola. voy a hacerte una pregunta. Claro. En el caso de que yo haya sacado la cita, no de un libro, sino de una página, o no conozca la página en donde está esa cita, ¿afectan algo? ¿Puedo omitir esa información o...? No, Okay. no se puede omitir y ahorita ya te digo cómo ir en ese caso. Ok, gracias. Porque son situaciones particulares que ya ahorita les muestro. Ah, ok, gracias. Listo, entonces cuando la cita larga con énfasis en el texto, en este caso acá sí le tengo que hacer como una pequeña introducción a la cita, un pequeño preámbulo para darle paso, y de nuevo en un párrafo aparte, 5 comillas y con sangría de 1,27 centímetros, pongo la cita larga. Y al finalizar, abro paréntesis, los apellidos del autor, coma, el año de la publicación, coma, P punto y el número de la página, y cierro paréntesis. Ya cuando ustedes acaben este tipo de citas, de las citas largas, ustedes tienen que continuar con su idea en otro párrafo aparte, es decir, no pueden continuar ahí mismo, porque si continúan después de cerrar el paréntesis, lo que van a dar a entender es que la cita continúa, cosa que es incorrecto. Entonces, esta cita larga va solita en un solo párrafo. Ya continuando con su idea, y hacen otro párrafo aparte. Acá ya tengo la paráfrasis del parafraseo, que es aquello que yo copio y pego, perdón, que es aquello que yo con mis propias palabras explico la idea del autor. De nuevo, a pesar de que sea con mis propias palabras, es la idea de otra persona, no es mi idea original, eso también hay que hacerle cita. Entonces, cuando es con énfasis en el autor, va los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de la publicación, y acá, sin estar en un párrafo aparte, sin ponerle comillas, normal, ya va sin comillas, y en el mismo párrafo, yo con mis propias palabras escribo la idea
explico la idea del autor. Cuando es con énfasis en el texto, entonces yo empiezo a escribir con mis propias palabras y cuando ya sé que se acabó la paráfrasis, abro paréntesis, los apellidos, coma, el año, coma y el número de la página y cierro paréntesis. En el primer ejemplo, miren que al finalizar no pongo el número de la página. Esto es para decirles que es muy común con las paráfrasis que se omita esta parte del número de la página, porque uno a veces cuando está mirando un documento suele parafrasear diferentes partes, ¿cierto? Diferentes páginas. Entonces yo empecé a parafrasear algo de la página 2 y luego también dije algo de la página 3 y luego por allá la página 8 y 14. Si es que lo está. No se va a poner P, no. En esos casos, con la paráfrasis, solamente aplica para la paráfrasis, se omite el número de la página. Cuando uno parafrasea diferentes partes del documento. Si ya la paráfrasis vino de una página en específico, de un párrafo en específico, ahí sí se pone el número de la página. Y ya el último tipo de cita, que es la cita de cita, que es aquello que yo leo, o sea, yo estoy leyendo un documento y en ese documento se citó a alguien más y a mí me gustó por lo que cosa de alguien más. Eso sería cita de cita. Este tipo de cita, lo mejor es evitar hacerla lo menor que sea posible. Así casi no lo utilizan, mejor aún. ¿Por qué? Porque este tipo de cita, primero es un poquito confusa de hacer y segundo porque siempre va a ser mejor irse a la fuente original, es decir, a la fuente a la que a usted les gustó la cita. Ejemplo, pues yo estoy leyendo el documento de Torres, entonces Torres citó a Sánchez y a mí me gustó fue lo que dijo Sánchez. Para esto, yo me voy a las referencias del documento de Torres, busco el documento de Sánchez, busco el título, busco el documento con el título, con el nombre del autor, en la revista donde fue publicada en caso de que sea un artículo, también busco si puso el enlace, o sea, siempre trato de irme a la fuente original, a la fuente principal, para hacer la cita directamente desde ahí. Hago este tipo de citas cuando yo ya no tengo acceso a ese documento. Es decir, yo busqué el documento de Sánchez y cuando lo encontré me decía que tenía que pagar para poder acceder a él. O en la referencia de Torres, él puso que, por ejemplo, era un libro y que ese libro solamente hay una versión física y solamente se encuentra en una biblioteca por allá de México. Solamente está ese libro en la biblioteca de México físico. En esos casos, claro está, no tengo cómo poder acceder al documento, ahí ya paso a hacer este tipo de cita. Pero de nuevo, lo mejor es irse a la fuente original y tener acceso a ella en caso de que se pueda. Este tipo de citas va así. Entonces Sánchez, que es el dueño de la cita que me gustó a mí, en caso de que lo hubieran puesto, cuando lo citaron el año, ponen el año ahí al ladito, abro comillas, pongo la cita de Sánchez, esto es un ejemplo con cita corta, si fuera cita larga aplica el mismo formato que vimos ahorita, que era en un párrafo aparte, sin comillas y con salida de 1,27 centímetros, va la cita de Sánchez, y al finalizar, abro paréntesis, como se citó en, eso siempre tengo que ponerlo, como se citó en Torres, que es el documento que yo estoy leyendo, coma, el año 2008, que es el año de Torres, coma, y P. punto, el número de la página en el que Torres citó a Sánchez. Cierro paréntesis. Ya con un énfasis en el texto, entonces abro comillas, la cita que me gustó. De nuevo, si fuera cita larga, aplica el mismo formato. Al finalizar, abro paréntesis, Tavares es el dueño de la cita, 2002 es el año de Tavares, coma, como se citó en Torres, que es el documento que yo estoy leyendo, 2008, que es el año de Torres, y coma, P. punto,
y el número de la página en el que Torres citó a Tavares. Entonces, este sería la forma en cómo iría esa partecita de cita. De nuevo, solamente cuando ustedes vean que ya no tienen acceso al documento que a ustedes les gustó. Listo. Entonces, aquí ya es como otro tipo de citas o situaciones que les puede pasar. Entonces, en este caso, varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Es decir, yo estoy leyendo, digamos, 2 libros de Carlos Gómez. Carlos Gómez publicó un libro en 2015 y por allá, no sé, póngame en enero de 2015. Y volvió a publicar en mayo de 2015. Sé que es el mismo autor, estoy manejando los 2 libros o los 2 documentos y ambos documentos tienen la misma fecha. En ese caso, Jessica, me excusa, es una pregunta. claro que sí, profe. Yo lo he visto y algunos de los estudiantes citan de manera automática que eso hay una aplicación cita, un formatico para eso. O sea, eso está bien, eso se puede hacer así. ¿Con qué formato más aplica? Eso generalmente citan el texto y queda la referencia del autor al final. Eso inclusive lo enseñan al hijo mío le enseñan en informática y veo que a unos estudiantes acá también citan de esa manera. ¿Eso es correcto? ¿Se puede hacer o hay que hacer eso manual? Con los gestores bibliográficos, profe, se puede hacer. Ah, ok. Hay que tener cuidado también con esos gestores porque, claro, siguen siendo herramientas, se pueden equivocar también. Entonces, por ejemplo, yo doy capacitaciones sobre Mendeley y ahí les explico todo el proceso para que las citas y las referencias queden totalmente bien. Ok, listo. Pero sí se puede, profe. Claro, está teniendo Siguiendo un la poquito norma. de confianza, sí, y siguiendo la norma también. Exacto. Bueno, entonces, en esos casos, se pone una A y una B al lado de los años, que resta la A para el primer documento publicado y la B para el segundo. Si Carlos Gómez vuelve a publicar en 2015, por allá en noviembre, sería 2015C. Cuando son diferentes autores que comparten el mismo apellido, no suele pasar muy seguido porque la mayoría de los autores se suelen poner los 2 apellidos, entonces de cierta forma uno los va diferenciando ahí, pero en caso de que les pase que tienen, no sé, 2 artículos y que ambos autores, uno es Eduardo Vargas y la otra Carolina Vargas, y solamente se pusieron Vargas ahí. Ahí, si es necesario, distinguirlos con la inicial del nombre en las citas. Tienen que las citas no van con los nombres ni con las iniciales, pero en estos casos sí se pone la inicial del nombre de los autores en caso de que no tengan segundo apellido para diferenciarlos. Cuando no hay un autor, la idea es que no les pase esto, pero en caso de que no haya un autor, se pone el título de la publicación. No el nombre de la página web, Wikipedia o Rincón del Vago, no, es el nombre de lo que están leyendo, la publicación. Cuando son obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo, se pone tal cual anónimo. Si no hay una fecha de publicación, se hace la distinción con las siglas S.F. ¿Qué significa sin fecha? S.F. Y ya para responder la pregunta de Melissa, que suele pasar mucho con las páginas web, en caso de que no tengan un número de página, pones el número de párrafo donde sacaste la cita. Con par, P-A-R-R, punto. Y la A, claro, con la tilde. Par, P-A-R-R, punto. Y si toca contar desde el primer párrafo hasta llegar al párrafo en el donde sacaste la cita. Y ahí pones el número del párrafo. Listo, gracias. ¿Listo? Con gusto. Ya este es un cuadrito según el número de los autores que deben tener en las citas, según la cantidad de los autores que tengan sus documentos. Va a depender un poquito en cómo se realice la cita. Entonces, si su documento solamente tiene un autor, normal, los apellidos del autor,
el año y el número de la página. Si su documento tiene 2 autores, se ponen los apellidos de los 2 autores y el último se separa por una I. El año y el número de la página. Si el documento tiene 3 o más autores, en ese caso es los apellidos del primer autor, et al significa y otros, et al punto, el año de publicación y el número de la página. De nuevo, si son 3 o más autores en un documento, los apellidos del primer autor, et al punto, el año de la publicación y el número de la página. Si es un autor corporativo con abreviación, los autores corporativos son empresas, organizaciones, instituciones. Entonces, Tecnológico de Antioquia, alcaldías, empresas generales, todo eso son autores corporativos. Si ese autor corporativo tiene abreviación, entonces en la primera cita, con énfasis en el autor, sería el nombre completo de la organización, abro paréntesis, la abreviación, coma, el año, cierro paréntesis. Con énfasis en el texto, abro paréntesis, el nombre completo de la organización, abro corchetes, la abreviación, cierro corchetes, coma, el año, el número de la página y cierro paréntesis. Y a partir de la segunda cita en adelante, yo puedo hacer con la abreviación de la organización. Esto solamente es cuando el autor corporativo con abreviación es muy reconocido por dicha abreviación, ya sea a nivel nacional o hasta a nivel internacional. Si no es tan reconocido con la abreviación, así la tenga, es mejor ponerlo como si fuera autor corporativo sin abreviación. Y esa parte de autor corporativo sin abreviación o con abreviación pero no tan reconocido, se pone en la primera, en la segunda y demás citas siempre con el nombre completo del autor corporativo. No sé si más preguntas con parte de las citas. Vaya a continuar con las referencias. Bueno, entonces las referencias, el título de referencias, no bibliografía ni referencias bibliográficas de referencias, debe estar centrado y en negrita. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, si yo cité algo, lo tengo que referenciar sí o sí al finalizar mi trabajo. Y si yo referencio algo es porque ya fue citado en el cuerpo del trabajo. Suele pasar mucho, bueno, no mucho, pero sí suele pasar de que, por ejemplo, utilizaron un informe, un libro, un artículo como especie de guía, pero nunca le realizaron ningún tipo de cita, ni textual, ni parafraseo, ni cita de citas, es decir, nunca tocaron ese documento con las citas, entonces eso no tiene por qué referenciarlo. Debe estar ordenado alfabéticamente. Las referencias también entran por los apellidos del autor, y no importa si son autores personales o corporativos, ambos deben estar ordenados alfabéticamente, así se mezclen. Entonces, si yo tengo algo, por ejemplo, de la alcaldía de Caldas, entonces, la alcaldía de Caldas va primero, luego para allá tengo algo de Bermúdez, luego tengo algo de Cárdenas, luego tengo algo de Duarte, la Gobernación, Londoño, y así, no importa si son autores corporativos o demás, deben estar ordenados alfabéticamente. Se utiliza la medida francesa también de 1,27 centímetros. El interlineado sigue siendo doble, es decir, 2.0. Y anteriormente en la sexta edición de APA se ponía recuperado de y el enlace. Esta parte acá en la séptima se eliminó. Ya solamente se pone el enlace directo, sin la parte recuperado de. Estos serían los elementos de las referencias. No hay que confundir este cuadrito con el cuadrito de las citas. Ustedes saben que a partir de en las citas a partir de 3 o más autores se ponía et al,
ya que en las referencias eso cambia. Entonces, el primer elemento es el autor. Entonces, cuando es un autor, apellidos, coma, inicial del nombre, punto. Cuando son 2 a 20 autores, se ponen todos los autores. Entonces, si tengo un documento con 15 autores, pongo los apellidos, coma y las iniciales del nombre de los 15 autores. Y el último se separa por una I. Cuando son de 2 a 20. Cuando son más de 20, entonces en ese caso pongo los 19 primeros autores. Al llegar al 19, por ejemplo, en este caso, entonces tengo Domínguez, coma, J, punto, coma, pongo 3 puntos suspensivos y me voy al autor, al último autor de ese documento. Es decir, tengo un documento con 28 autores. Entonces, los 19, llegar al 19, la inicial, punto, coma, 3 puntos suspensivos y el apellido y la inicial del autor número 28. Entonces, pasa igual si tengo con 21. Los 19, omito el 20 y pongo el 21. Siempre en caso de que sean más de 20. Si no un autor, tienen que va con el título de la publicación. Y en caso de los autores corporativos, así tengan o no abreviaciones, se pone el nombre completo del autor corporativo. Y claro está, a veces hay que hacer aclaraciones de dónde proviene ese autor corporativo. Pasa mucho con esta parte, por ejemplo, las secretarías o demás. Entonces, si yo ya que hago la Secretaría de Educación, tengo que poner a qué alcaldía pertenece. Ya los otros elementos serían la fecha, el título y la fuente. Entonces son autor, título, perdón, fecha, título y fuente. En caso de que les falte alguno de estos elementos, la idea es que no. Lo ideal siempre es que ustedes utilicen las fuentes o los documentos que tengan todos los elementos disponibles, porque claro, en caso de que falte algún autor, digamos que no se ve bien uno citando, referenciando algo que no tenga un autor, o que no tenga un título, que no tenga una fecha, entonces es solamente como en casos extremos, en casos de que yo sé que este me sirve sí o sí, pero no tiene tal elemento, entonces en esas situaciones de esta forma se solucionaría. Cuando es una referencia completa, como debe ir siempre, es autor, punto, abro paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Así es como debe ir siempre, con todos los elementos disponibles. En caso de que falte autor, entonces ya sabemos que iniciamos con el título de la publicación, punto, abro paréntesis, fecha, punto, fuente. Si hace falta fecha, entonces autor, punto, abro paréntesis, s, punto, f, punto, que significa sin fecha, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Si hace falta título, entonces autor, punto, abro paréntesis, la fecha, cierro paréntesis, punto, abro corchetes, descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, fuente. Cuando hace falta autor y fecha, entonces inicio con el título, punto, abro paréntesis, s, punto, f, punto, cierro paréntesis, punto, fuente. Si hace falta autor y título, entonces entre corchetes la descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, abro paréntesis, fecha, punto, fuente. Y si hace falta fecha y título, entonces autor, abro paréntesis, s, punto, f, punto, cierro paréntesis, punto, la descripción breve de la obra, punto, fuente. De nuevo, esto solamente en casos extremos, por así decirlo, cuando no hay de otra, donde solamente sé que este documento sí me va a servir, pero le falta tal elemento, pero aún así es mejor escoger aquellos documentos que tengan todos los elementos disponibles, porque no es muy confiable uno utilizar ni en la cita ni en las referencias
documentos que no tengan ni un autor, que no tengan un título, o sea, son como cosas básicas. El que medio se pasa por ahí es el que no tenga fecha, y eso que más o menos, pero sí es mejor que todo esté bien. Acá ya va a darles como unas referencias de las más comunes, ¿cierto? Las fuentes más comunes con las que más se pueden encontrar, a las que más le pueden hacer las referencias. Yo sé, hay muchísimas más, no, acá es como las más comunes, por así decirlo. Entonces empiezo con las referencias de los libros. Cuando es un libro impreso, entonces sería apellido, coma, inicial del nombre, punto, abro paréntesis, año, cierro paréntesis, punto, el título del libro en cursiva, punto editorial. Esta es facilita. Cuando es un libro electrónico, apellido, coma, iniciales del nombre, punto, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, punto, el libro, el título del libro en cursiva, punto editorial, punto, el DOI o la URL. No es tan común ver libros con DOI, el DOI es más que todo como para los artículos, y ahorita en esa parte les digo que es un DOI. Ya ven que se eliminó el recuperado de, ya solamente va la URL directa. Los libros con editor, entonces apellido, coma, iniciales del editor, iniciales del nombre del editor, abro paréntesis, ed punto, que significa editor, cierro paréntesis, punto, abro paréntesis de nuevo, el año, cierro, punto, el título en cursiva, punto, la editorial, punto, y en caso de que aplique, la URL. Cuando es un capítulo, un libro, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, año, cierro paréntesis, punto, el título, el capítulo o la entrada. También cuando dicen capítulo 1, se pone normal, capítulo 1, punto, en, iniciales y el apellido del editor, y entre paréntesis, ed. Cierro paréntesis, punto, el título del libro en cursiva, abro paréntesis, pp, y el número de las páginas de ese capítulo o de esa entrada. Cierro paréntesis, punto, y la editorial, y de nuevo, en caso de que aplique, la URL. Las referencias de diccionarios, entonces cuando es un diccionario impreso, los apellidos, coma, iniciales del nombre, abro paréntesis, año, cierro paréntesis, punto, el título del diccionario en cursiva, punto, de la editorial. En este caso, como es un autor corporativo, entonces se pone un nombre completo del autor corporativo. Como la Real Academia Española es distinguida por RAE a nivel internacional, entonces ya saben que a partir de la segunda se puede hacer las citas con RAE. Los diccionarios electrónicos, entonces sería apellido, coma, iniciales del nombre, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, punto, el título del diccionario en cursiva, punto, la fecha de recuperación. Esto iría recuperado en, con el mes, el día y el año en el que recuperaron esa definición del diccionario electrónico, así recuperado en mes, día y año, coma, de y la URL. El de que hilo de URL. Otro de las más comunes que es la referencia de los artículos. Entonces, cuando es un artículo impreso, apellido, coma, iniciales del nombre, punto, punto, abro paréntesis, año, cierro paréntesis, punto, el título del artículo va normal, punto, el título o el nombre de la revista en cursiva, coma, el volumen en cursiva, abro paréntesis, número, cierro paréntesis, coma, y el número de las páginas sin la distinción P o PP, tal cual va el número de las páginas. Esta parte del volumen en cursiva y el número se refiere al volumen y al número de la revista, porque las revistas se publican con volumen y número, claro está. No todas, hay algunas que se publican o solo con volumen o solo con número. Entonces, que por ejemplo vamos a ver volumen 30, número 2. De nuevo, no todas van a tener esa parte de volumen y número, o van a tener o los dos
o uno de los dos. Entonces, caso que solamente tenga uno de los dos, por ejemplo, que le falta el número, se omite esa partecita. O si le falta el volumen, se omite esa parte también. Cuando es un artículo en línea, entonces apellido, coma, iniciales, punto, punto, abro paréntesis, año, punto, el título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, abro paréntesis, número, cierro paréntesis, coma, el número de las páginas, ya saben que sin la P o PP, tal cual el número así, punto, la URL o el DOI. El DOI es como la cédula que tienen algunos artículos en línea. Por eso es más común verlo en esa parte de los artículos. Claro está, no todos los artículos en línea lo van a tener. Pero en caso de que ustedes vean un artículo en línea que tenga DOI, siempre va a ser mejor poner en las referencias el DOI. Siempre es mejor poner el DOI en vez de la URL en caso de que lo tenga. Las referencias de tesis, entonces cuando es una tesis impresa sería apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, año, punto, el título de la tesis va en cursiva, abro corchetes y pongo qué tipo de tesis es. Si es de especialización, si es de maestría o si es doctoral, coma y el nombre de la institución y cierro corchetes. Cuando es una tesis en línea, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, año, punto, el título de la tesis en cursiva, abro corchetes, qué tipo de tesis es de especialización, maestría doctoral, coma, el nombre de la institución, cierro corchetes, punto, el nombre de la base de datos o repositorio, punto y la URL. Esta parte del nombre de la base de datos o repositorio es porque no se las puedo mostrar hoy, pero es que las bases de datos tienen también tesis. En su mayoría, o creo que todas, son tesis doctorales. Entonces, claro, en caso que ustedes saquen una tesis de una de esas bases de datos, ponen el nombre de la base de datos. Ya sea, no sé, de ASNet, ProQuest, ETSCO, ponen el nombre de la base de datos. Si ya lo sacaron en un repositorio, los repositorios son donde se alberga toda la producción académica y científica de una institución. Es decir, los trabajos de grados, las tesis y también trabajos de investigaciones de los profes. Esa parte de los repositorios se encuentra por la parte de las bibliotecas y en caso de que lo hayan sacado de un repositorio, ponen el nombre del repositorio. En este caso, en este ejemplo, el de nosotros es repositorio digital TDA y ya la URL. Las referencias de periódicos, entonces, cuando es un periódico impreso, apellido, coma, iniciales, abro paréntesis la fecha, esta fecha ya no solamente va al año, va a la fecha completa, con año, día y mes, cierro paréntesis, punto, el título del artículo o de la noticia, punto, el nombre del periódico en cursiva, coma, y la página sin la abreviación P. Va tal cual el número de la página, y que ahora está el número de la página donde sacaron la cita de ese periódico. Cuando son periódicos en línea, pues, apellido, coma, iniciales del nombre, abro paréntesis, fecha, que es año, día y mes, cierro paréntesis, punto, el título del artículo o de la noticia, punto, el nombre del periódico en cursiva, punto y la URL. Miren que en este caso ya no se pone el nombre de la página porque los periódicos en línea no tienen nombre de página. Entonces, en este caso, en la cita sería el número del párrafo y acá se omite esa parte. Las referencias de páginas web, entonces sería apellido, coma, iniciales del nombre, abro paréntesis, fecha, que sería año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título en cursiva, que es la publicación, punto, el nombre del sitio web, punto, la URL. En caso de que la página web no tenga un autor, ustedes saben que se pone el título
primero, luego la fecha. Entonces, en ese caso, cuando el título va de primeras, es decir, como que cumple de cierta forma el rol del autor, se le quita la cursiva en caso de que la página web no tenga autor. Pero está, si tiene autor, entonces el nombre del autor y el título en cursiva. En caso de que no, el título pasa a cumplir ese rol y se le quita la cursiva. Las referencias de videos, entonces sería apellido, coma, iniciales, el nombre, entre paréntesis de nuevo la fecha, con año, mes y día, cierro paréntesis, punto, título del video en cursiva, entre corchetes video, punto, el nombre del sitio web, ya sea YouTube o cualquier otro sitio web de donde hayas sacado el video, punto, la URL. Las redes sociales también se citan, algo nuevo, por así decirlo, que tiene esta séptima edición, pero hago la aclaración aquí y el consejo de que si van a utilizar una red social, que sea una red social de un ente, un autor corporativo confiable. O sea, yo no voy a citar la red social de un primo o de un amigo, claro está. Lo preferible es citar y referenciar las redes sociales de autores corporativos, que son empresas, organizaciones, instituciones, entes gubernamentales confiables. En ese caso sería apellido, coma, iniciales del nombre, punto, entre corchetes, incluyendo el arroba, el usuario, ya sea de Instagram, Twitter o Facebook, cierro corchetes, punto, abro paréntesis, la fecha que sería año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título, la descripción del contenido con máximo de 20 palabras en cursiva, punto, el nombre de la red, punto, la URL. Esta parte de la descripción del contenido con máximo de 20 palabras en cursiva es porque, claro, digamos que con el ejemplo aquí, yo miré una fotografía, pues cité una fotografía del Tecnológico de Antioquia, pero ellos al momento de publicarla, lo que pusieron fue un cuaderno, ¿cierto? Un emoji de un cuadernito. Claro está, yo en la referencia no voy a poner el emoji del cuadernito, yo le tengo que hacer una descripción apropiada a esa fotografía. Entonces, por ejemplo, celebración del Día del Idioma. Y ya el nombre de la red, ya sea Instagram, Twitter o Facebook, y ya la URL. Las referencias de archivos audiovisuales, entonces tengo la película, sería apellido, coma, iniciales del director, y entre paréntesis, director. Cierro paréntesis, punto, el año de la película, cierro paréntesis, punto, nombre de la película en cursiva y entre corchetes, película. Cierro corchetes, punto, y el estudio, productora. Cuando es una canción, entonces el apellido, coma, y las iniciales, o el nombre del cantante, o el nombre del grupo musical. Es decir, yo no, por ejemplo, con este ejemplo, yo no tengo que buscar el apellido y el nombre de Ariana para ponerlo. No. En ese caso, yo le respeto su nombre de cantante. También pasa con los grupos musicales, no tengo por qué buscar ni los apellidos ni los nombres de todos los miembros del grupo musical, tal cual pongo el nombre del grupo musical. Abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, punto, el título de la canción y entre corchetes canción. Punto en, ese en también hay que ponerlo en título del álbum en cursiva, punto, y el sello discográfico productora. En caso de que la canción no pertenezca a un álbum, entonces ahí se hace omisión de esa parte. Y ya por último tengo las referencias legales, entonces tengo la Constitución, que sería nombre oficial de la Constitución, punto, artículo específico citado, punto, la fecha de promulgación, y entre paréntesis el país, es decir, el país al que pertenece la Constitución, Colombia, México, Estados Unidos. Cuando es una ley, entonces número y año de la ley, punto, el asunto, punto, la fecha de promulgación.
grabación, punto, y el número en el diario oficial. Esa parte, número en el diario oficial, diría DO, punto, y el número. Y los proyectos de ley, entonces era nombre del proyecto de ley, punto, órgano emisor, punto, el número del proyecto de ley, punto, sección, coma y la fecha. La fecha se refiere al año. Listo. Entonces, estas fueron de nuevo las referencias más comunes. Yo sé que es mucha información porque cada fuente, o sea, cada tipo de fuente tiene sus cositas en la parte de las referencias. No, pues yo sé que no se van a aprender todo eso acá. La idea es que al menos vayan con un panorama mucho más general de lo que sería normas APA, de lo que sería así, a menos que tengan como conceptos más o menos básicos. Y claro está, yo sé que muchas de las referencias eran bastante desconocidas, entonces ya saben que se puede referenciar películas, canciones, redes sociales y demás. No sé si hay preguntas, dudas. Jessica, yo tengo una dudita con algo que dijiste al inicio, porque yo se lo había escuchado a otra bibliotecóloga. Si te entendí, el texto ya normal, el escrito, no se justifica, sino que queda hacia la izquierda. Sí, alineado a la izquierda. APA, yo que sé, APA siempre ha tenido que siempre va a ser alineado a la izquierda. O sea, sin justificar. Sin justificar. Porque una vez, aún así le había escuchado que se podía justificar. Porque eso al menos estéticamente sí queda muy feo alineado a la izquierda. Sí, a mucha gente no le gusta eso alineado a la izquierda, pero APA siempre ha dicho, creo que es de la 6ª edición, que va alineado a la izquierda. Claro está, también depende como algunos parámetros o instrucciones que también digan que sea así justificado. Ok, o sea, no es tan determinante esa parte. Exacto, o sea, pues, digamos que lo más determinante en APA sería las citas y las citas y las referencias, es como que ahí no se mueve, pero ya en la parte del formato general, ya sí digamos que un poquito más flexible, ¿cierto? Ya depende también, por ejemplo, profe, si ustedes desean que los trabajos sean entregados así justificados, ya también van cada uno. Ok, perfecto. Ajá. Muchachos, ¿alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro. Jessica, usted nos dice que la presentación no la puede dejar, entonces usted nos envía la grabación, ¿cierto? ¿O queda ahí? Sí. No importa. Listo, profe, ya les voy a decir. Entonces, para empezar, les voy a dejar mi correo. Si tienen dudas o preguntas con normas APA, que está también con las bases de datos, ya que hoy no las pudimos ver. Creo que el portal está como en mantenimiento hoy. Ahí les dejo mi correo para que, porfa, cualquier pregunta, cualquier duda, por ese medio. Ok, bien, muchas gracias. También les baja la evaluación de la capacitación para que, porfa, la realicen en este momentico, no se demoran nada, de cómo les pareció la capacitación, es cortica. La capacitación sería entonces en este caso normas APA, nada más. Y por último, un canal de YouTube, porque como ahorita pues salen de esta reunión, no sé si todavía tienen acceso a él. Entonces, por ese canal de YouTube voy a subir la grabación de la capacitación. Y claro está, también hay grabaciones sobre bases de datos. Entonces, como no la pudimos ver hoy, sería muy bueno que también pudieran mirar las grabaciones que hemos realizado en bases de datos para que porfa puedan volver a mirar como esa partecita de cómo buscar y todo lo demás en las diferentes bases de datos que tenemos en la biblioteca. Ok, listo. Jóvenes, preguntas. No, profe, yo diría que todo quedó muy claro. Okay. Sí, profe, todo quedó claro. Ok, listo. Jessica, no, entonces muchas gracias. No, muchas gracias a usted, profe, muchas gracias a todos. Por favor, recuerden la evaluación y claro está el canal de YouTube para que miren de nuevo la grabación y si desean o capacitaciones en bases de datos también. Bueno, muchas gracias. Listo, muchas gracias a usted, profe, y muchas gracias a todos. Que tengan feliz día. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego y gracias. Hasta luego. Bueno, muchachos, hasta luego.